Y habla las Sagradas Escrituras, hermanos, en el Evangelio que escribiera Lucas. Vamos a leerlo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Lucas 16, versículo 27 al 31. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Hemos leído, hermanos, del 27 al 31. Pero usted ya sabe que aquí es algo que aconteció y lo contó el Señor Jesús. ¿Por qué lo trajo a memoria el Señor Jesús a sus discípulos? Este acontecimiento, esto que aconteció en los tiempos antiguos, en el tiempo de la ley. Porque nosotros sabemos que el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso Él conoce todo lo de la ley. O sea, Él llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Bueno, Él trató con ellos. Y por esa razón, cuando Él se hizo presente a esta tierra, les trae a memoria este acontecimiento. Había un rico y también había un mendigo. El mendigo se llamaba Lázaro. Y al rico solamente lo describe por sus riquezas. No le mencionó el nombre. Y se los cuenta a ellos para que ellos también tuvieran mucho cuidado. Yo no sé si usted ha meditado, hermano, que nosotros estamos en este lugar no porque nosotros vayamos a querer. Yo me recuerdo que mi madre me decía: hijo, vamos al culto. Y yo le decía: no tengo lugar, mamá. Solo ocupado. Me inventaba cosas para no venir. En la realidad, el ser humano no quiere estar en este lugar. Porque en este lugar se le menciona todo o se le saca a la luz, no nosotros, no que la palabra. Lo malo que el ser humano practica. Y por eso la mayoría no le gusta venir voluntariamente a este lugar. Porque ya saben que la palabra los va a exhortar, les va a sacar lo que ellos practican. Pero nosotros aún, hermanos, practicando las cosas malas en el antiguo tiempo, el Señor tuvo misericordia de nosotros y Él nos hizo el llamamiento. En otras palabras, usted sintió aquel deseo. Yo sentí aquel deseo
Cuando el Señor hace la obra en el ser humano, sea en el varón o en la hembra, Él es el que pone el deseo en el corazón de la hembra o del varón. Y es ahí donde nosotros sentimos aquel deseo de pertenecer, de cantar alabanza, de pertenecer a una iglesia sin conocimiento. Ya les he contado, yo cuando sentí el deseo, me fui para la Cristo Te Llama. Estaba en Soyapango, que ahora está Plaza Mundo, hacia algo al frente. Ahí estaba ese lugar. Y a mí me gustaba cómo aquel predicador predicaba. Yo decía, en mi ignorancia decía, este hombre habla la verdad. Y así hay muchos hoy en día que se ponen a predicar y a hablar lo que el mundo hace, lo que el mundo practica. Pero en la realidad no hablan la verdad, porque la verdad es el Señor Jesús. No la conocen todavía, o no lo conocen todavía. Pero lo que estamos viendo, hermanos, que si nosotros estamos aquí es por la misericordia de Dios. Él nos ha dado una oportunidad a nosotros. Hay quienes que muchos desean estar aquí, pero no pueden. Ellos quisieran, pero no pueden. Hay muchos que quieren, pero no han sido llamados de parte de Dios. Y por eso están, y por eso no entienden la palabra de Dios. Y por esa razón fácilmente el engañador nos engaña. Y ahí dicen que está bien, pero nosotros, hermanos, yo no sé si usted así lo piensa, pero debemos de estar seguros que el Señor a nosotros, Él nos ha hecho el llamamiento. Él nos ha traído a este lugar. Y qué bueno que también al traernos a este lugar nos ha permitido Él entender, conocer la palabra y aún conocerle quién es Él. Lo que ahora mucha gente no conoce quién es el Señor Jesús. Mas nosotros, hermanos, por la gran misericordia de Dios, sabemos que Él es Dios, el Todopoderoso. Y se llama Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero al traer a memoria esta lectura o estas palabras del Señor, o traer a memoria este acontecimiento en el antiguo tiempo, es para alertar a los llamados. Es para alertar a los llamados. Porque el pueblo de Israel también fue un pueblo escogido por Él. Era un pueblo significante en aquel tiempo también. Un pueblo, hermanos, que Él lo elige para que fuera diferente a las demás naciones. Y trata con Abraham. Y nosotros sabemos la historia, la descendencia de Abraham. Y el Señor, hermanos, le dijo a Jacob, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y por esa razón se llaman los hijos de Israel, hablando de la descendencia. Pero a Israel también se le dio una ley. Y se le dio para que la pusieran por obra. Viene el Señor, hermanos, y elige a Moisés para ponerlo como al frente de aquel pueblo. Y Moisés lo que hacía era leerles la ley del Señor, con el propósito que el pueblo de Israel escuchara los mandamientos, los estatutos, los decretos, para que los guardara, para que los pusiera por obra.
Y por eso el Señor trajo a memoria este acontecimiento. Dice que había un rico, les dice a ellos, que se vestía con esplendidez. Se vestía con lino fino. Hacía, hermano, banquetes todos los días o frecuentemente. Aquellos banquetes no eran unos banquetes sencillos, eran banquetes con gran realce en aquel tiempo. Y él permaneció ocupado en esos deleites y tomó en poco la ley del Señor. Oía y se daba cuenta, pero él continuaba en sus deleites. Pero también les trae a memoria el Señor a otro hombre que se llamaba Lázaro. Y este hombre era un hombre pobre, mendigo. Y este hombre, al ver esos grandes banquetes de este rico, dice que iba al frente de la puerta de la casa de él. Se les quedaba viendo, dice, cómo ellos celebraban aquellos banquetes. Y dice que deseaba comerse las migas que caían de aquellas comidas, las que caían al suelo. Pero aquel hombre no le tomó importancia. Dice que mejor los perros llegaban a donde Lázaro y con la lengüita los perros, dice que le lamían la llaga que él tenía en su cuerpo. Mas aquel rico lo pasaba por alto y seguía con sus deleites. Lo triste, hermanos, que nosotros sabemos que a todos los seres humanos, así como nacen, también tiene su fin. Porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Eso es lo que contó el Señor. Dice que aquel pobre hermano murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también se le llegó el tiempo al rico. Porque la ley que el Señor ha puesto, o la orden, nadie lo puede violar. Tanto como el rico y el pobre, todos sucede lo mismo. Todos tienen que salir del cuerpo, sea rico o sea pobre, sea grande o sea pequeño, sea trigueño o sea negrito, todos vamos a salir del cuerpo un día. Pero durante que estamos en el cuerpo, el Señor nos da la oportunidad de oír la palabra de Él para que la pongamos por obra. Entonces dice que murió también el rico y fue sepultado. Y como cuando el ser sale del cuerpo, bueno, nosotros sabemos que nosotros, dice, que tenemos alma o cuerpo, o qué, ¿cómo? Recuerden, alma, cuerpo y espíritu. Cuando el ser humano muere, queda solo aquel cuerpo, es un envase. El cuerpo va al polvo, el espíritu va a quien lo dio, y el alma va a un lugar de espera. Porque dijo el apóstol Pablo a los Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno
según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, durante que estuvimos en el cuerpo. Por esa razón tenemos la oportunidad nosotros de oír la palabra y también de ponerla por obra. Porque aquí vemos los lamentos de alguien que perdió esa oportunidad, que tuvo en poco esa oportunidad. Fue el rico. No le tomó importancia a la ley de Dios en el tiempo que Dios le permitió estar en el cuerpo. Pero se le llegó el día. Dice que cuando sale del cuerpo, dice que alzó los ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y viene el lamento, podríamos decir, o pedir auxilio, Dios bendiga, o pedir auxilio fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Porque el ser humano tiene que poner por obra la palabra de Dios, o debemos de poner por obra la palabra de Dios durante estemos en el cuerpo. Durante estemos en el cuerpo, nosotros podemos arreglar todo asunto. Y nosotros sabemos el proceso. Tanto como el hombre y la mujer tienen que venir, tienen que tomar una decisión, porque la oportunidad está para muchos, de retirarse ya de las prácticas de este mundo, todo lo malo. Tomar esa decisión, hacer pacto con el Señor, o decirle: Señor, aquí estoy, necesito que tú me guíes, necesito que tú hagas la obra en mí. Yo de sí mismo no puedo dejar todo lo que practico. Y es ahí donde el Señor obra. Entonces, todos tenemos la oportunidad. Y el rico la tuvo. Pero vino a reaccionar cuando ya no era tiempo de arreglar nada. Estando en el cuerpo, uno puede dar frutos dignos de arrepentimiento, recibir al Señor primeramente como único y Salvador, luego oír la palabra y dejar que la palabra lo vaya limpiando, porque la palabra le dice al varón o a la hembra lo que debe de dejar, oiga, lo que debe de desechar, porque así dijo el apóstol Pablo a los de Éfeso en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado en sus deseos engañosos. Es entonces que el ser humano tiene que reaccionar y obedecer la palabra para dar frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando ya se haya despojado del viejo hombre, de la antigua mujer, ya puede dar otro paso. Y el paso es el del bautismo. Oiga, y nosotros sabemos para qué es el bautismo. El apóstol Pedro claramente le dijo a aquellos que recibieron la palabra en Jerusalén, aquellos que se compungieron al oír la palabra de Dios, le dijeron ellos: varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro les contesta y les dice: arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes o de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Durante estemos con vida podemos arreglar, oiga, podemos ponernos a cuenta con el Señor. Y ponerse a cuenta con el Señor es obedecer lo que Él ordena que nosotros hagamos. Eso le dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando los envía a predicar, cuando los envía a ser discípulos de todas las naciones. Les dice el Señor en Mateo 28:20:
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros, les dijo él, todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les encargó a sus discípulos a predicar a todo el mundo, pero que les enseñaran a aquellos discípulos, oiga, a los que él iba a ir añadiendo el Señor. Enséñenles que guarden, enséñenles que pongan por obra la palabra. En todos los tiempos el Señor ha repetido su bendita palabra para que nosotros la oigamos y la pongamos por obra. En todos los tiempos, el tiempo de la ley, lo mismo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pero aquí vemos a un hombre que lamentó, pero fuera de tiempo. Reaccionó, pero fuera de tiempo. Cuando ya no se podía hacer nada por él. Le dice a Abraham, Lázaro, pero él le dice primero, envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque no aguanto. Ya no soporto estas llamas, este tormento. Y Abraham le dice, tú tuviste tus bienes, mas ¿qué le aconteció a Lázaro? Sufrimiento. Pero él, hermano, dice y aboga por sus hermanos que habían quedado, que estaban en el cuerpo todavía. Y dice, Padre Abraham, envía a la casa de mi padre porque ya tengo 5 hermanos, para que le testifiques y venga, y para que no vengan a este lugar de tormento. Miren lo que sucede en el ser humano. Reacciona hasta que ya está fuera del cuerpo. Pero durante que estuvo en el cuerpo, no quiso acercarse a este lugar. No quiso oír la palabra de Dios. No la quiso poner por obra. Pero cuando se sale del cuerpo es el problema. Ahí está definido el lugar que nosotros mismos nos hemos ganado. El rico, ese fue el lugar que se ganó durante que estuvo con vida. Es el lugar de tormento. Porque claramente le dice a Abraham, le dice, él entonces le dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se perderán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras le dice él, si no oyen a Moisés, nosotros podemos estar aquí domingo, miércoles, viernes, oyendo la palabra de Dios. Pero el Señor aclaró algo. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Con solo escuchar la palabra de Dios, el hombre o la mujer que la oye es feliz, es bienaventurada, es dichosa. Pero el Señor dijo algo más. Mas el que la oye y la pone, y él dijo, más el que la oye y la guarda, es lo mismo ponerla por obra. Oye, más bienaventurado el que la oye, dice, y la guarda. Más feliz va a ser el hombre y la mujer que oiga la palabra y la ponga por obra. ¿Por qué?
Porque vamos a ir, si nosotros oyendo la palabra de Dios la ponemos por obra, vamos a llegar donde está Lázaro, donde está Abraham. Un lugar de reposo, un lugar de descanso. Mas si nosotros la oímos y no la guardamos, no la ponemos por obra, cuando salgamos del cuerpo, vamos a ir donde está el rico, a un lugar de tormento. ¿Bien? Porque claramente le dijo a Abraham, allá tienen a Moisés y a los profetas. La ley de Moisés y los profetas. Tenían que ponerlos por obra porque el Señor hablaba con los profetas. Él hablaba a los pueblos. Él hablaba al pueblo de Israel por medio de los profetas. Pero ¿qué hacía? Nosotros nos damos cuenta qué hacían en aquel tiempo con los profetas, les daban muerte. No querían oír la palabra, no querían oír los consejos, no querían hacer lo bueno, no querían someterse a la ley de Dios en aquel tiempo. ¿Qué hacían? Darles muerte a los profetas. El último profeta fue, ¿cómo se llama el último profeta? ¿Cómo? Elías. Eliseo. No. El último que preparó el camino al Señor. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta. Entonces, ¿qué hicieron con Juan el Bautista? El que venía a preparar, el que venía a allanar, lo decapitaron. Imagínense. Y Dios queriendo enderezar los pasos de Israel, queriendo enderezar el corazón de ellos, porque se estaba inclinando a otras costumbres de otros pueblos, estaba inclinado a la idolatría, estaba inclinado a las prácticas de otros pueblos paganos. Pero desecharon la ley, pero desechaban a los profetas. Entonces, hermano, lo que el Señor está diciendo, y trae memoria a dos hombres, a un rico y a un pobre, pero que los dos murieron. Y cuando muere uno, es llevado al seno de Abraham, y cuando muere el otro, es sepultado y va a un lugar de tormento. Estos mensajes, hermanos, para que nosotros reflexionemos. Porque esto no, la salvación es individual. Es cierto, todos nos congregamos, todos oímos la palabra, pero si yo pongo por obra la palabra, a mí me va a ir bien, pero si yo no la pongo por obra, a mí me va a ir mal. Pero el momento de la muerte nos va a llegar a cada uno. Nos va a llegar a cada uno. Pero el apóstol Pablo dijo a los corintios que la muerte en Cristo es ganancia. Morir en Cristo, en otras palabras, morir en obediencia a la palabra de Dios es ganancia. Y también dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor Jesús venga a traer a su iglesia, van a resucitar los que estén sepultados y los que hayan muerto en Cristo.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que deberíamos preocuparnos. Pero podemos, hermanos, estar descuidados. Por eso el Señor envía mensajes acerca de estos hombres, para que los que estamos con vida reaccionemos o reflexionemos. Porque hay cosas que nosotros ya no nos podemos ayudar. Es cierto, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1, dice: si un hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle, ayúdenle. Cuando un hermano es sorprendido, ¿qué quiere decir? Que no es que el hermano se haya querido haya hecho algo con la idea que lo vean, sino tal vez lo hizo en oculto, pero no se fijó que el hermano lo estaba viendo. ¿Bien? Eso es sorprender a alguien. Por ejemplo, son ejemplos. Que alguien vea, ejemplo, una pareja, un matrimonio, que una hermana vea bien al esposo o al esposo, si ve al esposo de esta hermana con alguien, otra mujer, y que la lleva abrazada, posiblemente el hermano piense que nadie lo está viendo, hablando de los hermanos. Pero sabemos que hay uno que no nos podemos escapar, que es Dios, no hay ninguno. Pero ahí podemos evaluar nosotros cuáles son las faltas, ahí podemos evaluar nosotros en qué, cuáles son las faltas que podemos ayudarle al hermano, podemos aconsejarle al hermano, que haya una oportunidad todavía que se salve, por lo que dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice ahí? Hay cosas, hermanos, que podemos ser corregidos todavía. Hay faltas que pueden ser todavía, que haya oportunidad. Pero imagínense lo que dice Juan, primera carta 5:16. Si alguno viere, oiga, a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no es de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Oiga, nosotros sabemos que el Señor nos ha dado la oportunidad en traernos a este lugar, en llamarnos, y todos tenemos la oportunidad, pero en el caminar algunos de nosotros nos podemos descuidar por lo que Juan está diciendo. Hay pecado que no es de muerte, por el cual hay que pedir, y el Señor dice que da vida. ¿Y cuándo es que da vida el Señor? Cuando nos perdona esa falta. Mientras no nos perdone esa falta, no hay vida, hasta que Él la perdona. Mira, hay faltas que no son pecados de muerte. Entonces, pero Él dice que pero hay pecado de muerte, por el cual no digo que se pida. Entonces, todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero también, que dijo el apóstol Pablo, a los corintios,
Porque es necesario, les dijo él a ellos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno, según sea su obra, según la obediencia. Durante estuvimos en el cuerpo o durante estamos en el cuerpo, tenemos la oportunidad de obedecer la palabra, tenemos la oportunidad de oír la palabra y ponerla por obra. Ya cuando salgamos del cuerpo, ya se terminó la oportunidad. Hay quienes que los han engañado y les han dicho que cuando mueren hay que rezarles, hay que hacerles 9 días de rezo, cabos de años. No, si no se arrepintió la persona, si no se bautizó en el nombre del Señor Jesús para que los pecados le fueran perdonados. Miren. Pero que dijo Pedro, él habló del bautismo antiguo. Y él dice, el bautismo que corresponde a estos, se toma en cuenta, él dice, nos salva, no dice nos salva, tiene una S que dice nos. ¿Por qué dice nos? Porque él se toma en cuenta. Nos salva, no quitando, dice, las inmundicias de la carne. Durante nosotros tenemos en el cuerpo, los deseos de la carne permanecen. Por esa razón el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si nosotros vivimos conforme a los deseos de la carne, claramente, dijo el apóstol Pablo a los romanos, moriréis. Por eso él instó a los Gálatas y les digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No les concedan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. El Espíritu nos dice que perdonemos de corazón al hermano, mas la carne le dice no la perdonemos. Mas la carne dice pagarle mal por mal. Entonces, lo que el Señor está diciendo, y está trayendo a memoria lo que aconteció en el antiguo tiempo, fueron 2 personas que oyeron la ley. Uno, por estar en los deleites, no la puso por obra. Y reaccionó hasta que había salido del cuerpo, donde ya no había oportunidad. Y por esa razón, él le dice a Abraham, envía a la casa de mi padre porque ya tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Cuánta gente estará diciendo lo mismo? De los que ya murieron, de los que ya tuvieron la oportunidad o tuvieron la oportunidad oyeron la palabra y no la pusieron por obra. ¿Cuántos estarán diciendo lo mismo? Imagínense, envía a la iglesia de Apupa. Díganle a los hermanos que ya no hagan esto, para que no vengan a este lugar de tormento. Y les está diciendo a Abraham, allá tienen a los apóstoles. Si no los oyen a ellos, no se van a poder persuadir de este lugar. Aquí les va a tocar también. Imagínense.
¿Pero por qué? Porque el Señor claramente le dijo a los apóstoles ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree será condenado. ¿Y el que se va a creer? La doctrina de los apóstoles. Y ahora en día hay muchos que se oponen a la doctrina de los apóstoles. Entonces, es ahí donde el problema, cuando el ser humano sale del cuerpo y va a ese lugar de espera, pero ya va a un lugar de tormento. Pero el que ha hecho la voluntad de Dios, el que ha recibido al Señor Jesús, se ha bautizado en su nombre para los perdón de los pecados y se ha mantenido en obediencia hasta el fin, hasta el tiempo que Dios le permitió estar en el cuerpo y se mantuvo en obediencia, murió en Cristo. Y el que muere en Cristo va a resucitar primero. Entonces la oportunidad está para todos nosotros los que estamos escuchando la palabra. Porque la palabra de Dios no hace acepción de personas, es para todos. El apóstol dijo unas palabras a los hebreos. Hebreos 10:26 dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. O sea que tenemos una gran responsabilidad, porque ya tenemos el conocimiento. Y dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. En otras palabras, no va a estar bajando el Señor a derramar su sangre cada vez que yo peque de muerte para darme otra oportunidad. Y como ya no va a venir el Señor, lo que dice en Hebreos 9:28 o 29, que va a la lectura, Hebreos 9, 27 y 28, vamos, lo voy a leer. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hoy va a regresar el Señor, ya no va a derramar su sangre, sino, dice, atraer a aquellos que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Si usted y yo estamos poniendo por obra la palabra, estamos esperando al Señor. Y cuando Él venga, nos vamos con Él. El apóstol Pablo así lo dijo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, mas los que estemos con vida, los que estemos en el cuerpo, seremos transformados para recibir juntamente con aquellos que van a resucitar
de los sepulcros al Señor en el aire. Tenemos la oportunidad todos, esperando, hermano, que todos coronemos la carrera con garantía, porque todos estamos en esta tierra, en este mundo, peligramos, ¿o no? Peligramos, hermano. Si los descuidamos, peligramos. Tanto como los jóvenes, los medios jóvenes, ¿cómo podría decir? Los ancianos, todos peligramos. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso, que si nosotros le damos rienda suelta a esta carne, claramente dijo el apóstol a los romanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y está hablando de una muerte espiritual, no de una muerte física. Está hablando de una muerte espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de atender los mensajes que escuchamos por un hermano o por otro hermano, aunque los mensajes no son del hermano, sino que el hermano lo que hace es darle lectura a los mensajes que ya están escritos. Si usted y yo la oímos y la ponemos por obra, vamos a ser salvos. Cuando duramos, el alma va a salir por donde está Lázaro, donde está Abraham, ¿sí? Con garantía. Entonces, hermanos, un recordatorio que el Señor nos trae para que no nos descuidemos, para que aprovechemos bien el tiempo. Así dijo el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los tiempos son malos. El Señor Jesús me lo bendiga a todos. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica,